Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que es poder estar en este día reunidos a través de este medio para compartir una palabra de parte de nuestro Dios. Vamos a tomar unos minutitos hasta que todos estemos conectados, ¿sí? Vayan avisando y vamos a tomar este tiempo para que el Señor nos hable, para que su palabra nos transforme en este día, nos desafíe. Vamos a continuar el tema que venimos hablando ya hace algunas semanas, ¿sí? La mente, que es el campo de batalla, ¿sí? Hemos hablado acerca de cómo trabaja el enemigo para controlar nuestra mente, hemos hablado de lo que producen los espíritus que gobiernan la mente, los tipos de mente que hay, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando. Creo que es importante poder ahondar en este tema, ya que he recibido algunos testimonios de hermanos, hermanas que están siendo ministrados, están siendo bendecidos por medio de la palabra del Señor. Y creo que este es un tema que tiene mucho para conversar, hay mucho para hablar de este tema. Yo no lo quiero hacer extenso, pero le pido la guía al Señor para que podamos tratar cada área que sea necesaria, ¿sí? Para que los hermanos y amigos que cada semana se conectan y nos escuchan puedan recibir guía y puedan saber cómo lidiar con este asunto. Puedan saber cómo enfrentar las situaciones que el enemigo usa para destruirnos y a través de nuestra mente traer ideas erróneas de quién es Dios, de cómo Dios quiere bendecir a su pueblo, de los propósitos de Dios para sus hijos y todo eso. Entonces creo que vamos a extendernos un poco más y unas semanas más con este tema, porque considero que ha sido de bendición, considero que ha traído mucha claridad a algunos hermanos y he tenido testimonios, como decía antes, acerca de lo que estamos predicando en este tiempo. Dios había puesto este tema en mi corazón ya hace algún tiempo y bueno, comencé a preparar estos mensajes y el Señor me está ministrando a mí también. Y le preguntaba en estos días al Señor si ya hoy tenía que terminar con esto o iba a seguir. Y le decía: Señor, confirmame, hablame, mostrame qué es lo que tengo que seguir predicando, porque es una responsabilidad cada miércoles y cada domingo estar frente a este teléfono y compartir una palabra de parte de Dios. Así que le decía: Señor, sigo hablando de este tema, cambio y comienzo una serie nueva. ¿Qué es lo que necesitan las personas que necesitan las personas que me están escuchando cada semana? Y la verdad es que creo que hay que darle un tiempo más a este tema. Creo que Dios me ha confirmado que tengo que seguir tratando este tema, que es la mente, y ver algunas áreas por ahí que yo no iba a cubrir, ¿sí? en esta serie, pero que considero son importantes para el avance del pueblo de Dios, para el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que bueno, para empezar este tiempo voy a tomar unos minutos para orar y entregar este momento en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que ahí en donde estás, en tu casa, cierra tus ojos, vamos a orar, ¿sí? Así no te distraes, y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia con confianza. Gracias, Señor, porque sé que estás atento a nuestra oración, sé que estás en este lugar y en cada hogar que abre sus puertas para recibir este mensaje. Señor, sé que no te limita ni la distancia ni el espacio, no hay nada que pueda limitarte, por eso entiendo y creo que estás en cada hogar. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido que bendigas nuestras vidas, que nos hables por medio de tu palabra. Yo tomo la autoridad subiendo a lugares celestiales con Cristo, que me corresponde como tu hija, Señor, y ato y sujeto todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse en este tiempo, en la palabra que voy a transmitir, y que quiera bloquear, Dios mío, este espacio, que quiera impedir que tu palabra llegue y ministre los corazones de mis hermanos que están del otro lado. En el nombre de Jesús, ato y sujeto todo espíritu de estupor, de adormecimiento, de distracción, todo espíritu que quiere intervenir en las redes. En el nombre poderoso de Jesús lo ato y declaro que va al abismo y sin retorno. Señor, en tu nombre declaro libertad para que tu palabra fluya. Declaro cielos abiertos para que tu presencia descienda y nos ministre. En el nombre de Jesús, Señor, yo hoy decreto que tu palabra, que va a ser sembrada
cumple el propósito por el cual fue enviada y cada uno de nosotros somos renovados, somos fortalecidos, recibimos lo que tienes para nuestras vidas, nos capacitamos, Señor, para avanzar en esta vida cristiana. Te doy gracias una vez más. Entregamos, Señor, nuestras cargas en tus manos, entregamos nuestras preocupaciones delante del trono. Confiando, Dios mío, que traes respuesta a nuestras necesidades. Confiando, Señor, que obras de manera sobrenatural para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te pido que uses mis labios para hablar tu palabra, que uses mi vida, Señor, para ministrar a tu pueblo y terminemos este tiempo en victoria. Gracias, Señor, por este momento, por estos minutos. Gracias, Dios mío, porque eres fiel y sé que tu Espíritu Santo se va a manifestar de manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Ay, Dios mío, me dio como picazón en la garganta. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Yo quiero, como les dije antes, continuar con este tema que considero es importante para cada uno de nosotros, ¿sí? Y hoy el título o el aspecto que quiero hablar acerca de la mente tiene que ver con esta expresión que yo ponía en el asunto, ¿no? De no puedo evitar quejarme. Y la verdad es que no hubiese quejas si no habría pensamientos negativos en nuestra mente. Y yo, mientras preparaba todo esto, digo, bueno, a ver, alguna vez me pregunté qué significa la palabra quejarse, porque uno dice, bueno, quejarse, se quejó, pero ¿qué significa quejarse, no? ¿Qué significa esta expresión, esta palabra? Y bueno, me puse a buscar en el diccionario a ver qué decía el diccionario y encontré esto: expresar con palabras. Fíjese que es bien llamativo, ¿no? Expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Eso significa la palabra quejarse, expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Y yo pensaba en esta definición y digo, hay personas que no pueden parar de quejarse, que se levantan en la mañana y si salió el sol, uy, va a hacer calor, y si está lloviendo, uy, qué terrible, voy a tener que llevar paraguas, pilotos, botas y no sé cómo voy a andar por la calle haciendo mis cosas con tantas cosas cargando en mis manos. Y si de repente hace frío o hay mucho viento, me tengo que abrigar, y si hace mucho calor, no sé, me voy a morir de calor y nada los conforma. Y entonces expresan su disgusto con el clima. Hay otras personas que si uno los atiende se quejan, si uno no los atiende también se quejan. Si uno los llama por teléfono se quejan porque llamamos demasiadas veces, y si no los llamamos también se quejan porque no me llaman nunca. Y entonces hay personas que todo el tiempo están disgustadas, todo el tiempo están enojadas, ¿sí? Y expresando ese enojo y expresando esos disgustos libremente. Y eso es quejarse, estar hablando y diciendo todo el tiempo mi disgusto, todo el tiempo lo que me incomoda, todo el tiempo mi desacuerdo, ¿sí? Todo el tiempo lo que no quiero o no acepto. Así que cuando miramos a nuestro alrededor, no es solamente que de pronto critiquemos hacia afuera, ¿no? Diciendo, ay, hay un montón de personas que se quejan, pero si miramos hacia adentro, ¿sí? Y nos observamos nosotros, vamos a ver que muchas veces no es nada más las personas que me rodean quienes se quejan constantemente, sino que a veces soy yo quien me quejo constantemente. Y justamente de esto quiero hablar, ¿sí? De no puedo evitar, no puedo parar de quejarme. ¿Por qué? Porque es algo que comienza en la mente. Los disgustos, los desacuerdos, el resentimiento, ¿sí? por experiencias del pasado, son justamente la inconformidad, son justamente cuestiones que empiezan en nuestra mente, son sentimientos que empiezan a maquinarse en nuestra mente. Entonces el enemigo viene con ideas negativas a nuestra mente, no, yo lo haría mejor, yo sería excelente haciendo ese trabajo, pero bueno, no me eligieron a mí. Y entonces uno comienza a quejarse de la gente que te rodea o de la gente que está en tu trabajo, y vos decís, yo haría mejor, ¿por qué no me pusieron a mí en ese puesto de trabajo? Y comienza a hablar de manera negativa. ¿Por qué? Porque en su mente estuvo albergando
pensamientos negativos. Entonces la queja nace en la mente. El enemigo va a traer disconformidad, como dije antes, resentimiento por experiencias del pasado, desacuerdos que va a provocar rebeldía. Y ojo, porque hay que ponerle atención a esto. Cuando yo no estoy de acuerdo con una idea en mi trabajo, en el lugar donde me desarrollo, aún en la iglesia, si yo estoy en desacuerdo, ¿sí? Yo puedo estar en desacuerdo, no es que todo tengo que decir que sí, pero la manera en que yo exprese mi desacuerdo va a generar también rebeldía y la inconformidad, ¿sí? Con algo que se está haciendo en la casa o en el lugar donde me muevo. Uno puede estar pensando diferente, somos libres de pensar, pero cuando nosotros pensamos diferentes, hay maneras de nosotros expresar estas diferencias, y de la manera que yo lo exprese o de la manera que yo lo maquine en mi mente, ¿sí? Voy a correr el riesgo de cometer un error y voy a terminar quejándome. Y la queja, vuelvo a repetir la definición, es la expresión con palabras de un resentimiento, un disgusto, un desacuerdo o la inconformidad. Y hay personas que no pueden evitar quejarse porque viven en disconformidad o viven en resentimiento, rencor, dolor, amargura, falta de perdón, disgusto, desacuerdo, ¿sí? Nada les viene bien. Y constantemente expresan con su boca todo esto que hay en su mente, ¿sí? Todo esto que están recibiendo en su mente. Así que yo quiero en esta tarde, para ampliar un poquito más el tema, hablar de los peligros de quejarse. Saben, yo voy a hablar de este tema y para mí es un tema bien fuerte, porque yo era una persona extremadamente quejosa, ¿no? Cuando las personas, de pronto, una amiga, ¿cómo estás? Ay, muerta de calor, ¿no? Porque era verano. Y de repente otra persona, ¿cómo estás? Cansada. Y tenía 18 años y decía, cansada. Y entonces era una persona que todo el tiempo le buscaba el lado negativo, ¿sí? A la vida. Ay, no, estoy cansada. Ay, no, tengo calor. Ay, no. Siempre había algo para quejarme. Y si no había, me lo inventaba. Entonces este tema para mí es bien fuerte, porque me confronta con mi forma de haber sido en un pasado, porque en un momento, con unos 22 años, no quiero ser exagerada, 21, 22 años, me crucé con una chica en la iglesia que me saludó, me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, cansada, como siempre, ¿no? Que me saludaban o que hablaba con alguien, ¿cómo estás? Cansada, agotada, muerta de calor, muerta de frío, pasaba por agua si llovía, entonces siempre había una queja. Y esta chica me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije, cansada. Y ella me dijo, ay, vos siempre te quejás. Uy, y para mí fue terrible, porque fue como que me dio un cachetazo, ¿no? Yo no le había dado la confianza para que ella me hable de esa manera, pero creo que Dios la usó, porque me dijo, ay, vos siempre te quejás por todo, siempre que te saludo o estás cansada o esto, lo otro. Y era joven, y para mí fue como un cachetazo, pero me quedé callada y me llevó a reflexionar. Y dije, nunca más, cuando alguien me pregunte cómo estoy, quiero decir que estoy cansada, que estoy agotada, que no tengo tiempo, que feo día, que amargura, que horror. No. Quiero que la gente vea en mí a una hija de Dios. Y mi manera de hablar fue un trabajo muy fuerte, que todavía no es algo que uno lo logra superar del todo, pero que todavía cada tanto tengo que corregir, porque siempre está esa gotita, ¿no? De decir, ay, estoy cansada, o ay, no tengo tiempo, ay, estoy así, y de poder expresar mi disgusto, mi desacuerdo, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio, es importante considerar que la manera en que yo expreso lo que hay en mi mente tiene un resultado. Por lo tanto, tenemos que nosotros considerar qué hay en nuestra mente. Si hemos tenido en el pasado una situación negativa y hay resentimiento, la manera en que yo exprese, ¿sí?, mis sentimientos hacia las demás personas va a determinar un resultado. Entonces, si yo todo el tiempo estoy hiriendo a la gente con palabras porque hubo un resentimiento fuerte de una situación X en el pasado, la gente va a empezar a alejarse porque estoy hiriendo todo el tiempo a quienes me rodean. Entonces la gente dice, bueno, si esta mujer parece esos animalitos que tienen un montón de pinchos y uno se acerca y te está clavando pinchos, mejor no te acerques porque te va a pinchar.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la capacidad de determinar de qué manera vamos a expresar lo que hay en nuestra mente, porque la queja produce hasta que nos quedemos solos. Así que quiero hablar acerca de los peligros de quejarse. Y cuando pienso en este tema, hace un tiempo, escuchando a la pastora Dina, ella hablaba acerca de una serie de mensajes que tenía que ver con la mente de esclavos, y hablaba del pueblo de Israel. Y cuando pienso en este tema, la queja, ¿sí? que proviene de la mente, pienso que el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel está en la palabra con el propósito, como voy a leer en un texto más adelante, de dejarnos el ejemplo de cómo no debemos actuar. Y quiero ir al libro de Números, capítulo 14, versículo 33. El que tiene Biblia me puede acompañar, ¿sí? Y si no, puede escuchar la lectura. Números, capítulo 14, versículo 33. Dice de la siguiente manera: como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme, los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días, así que yo los castigaré 1 año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Terrible. Números 32:13 dice: el Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Y quejarse nos hace vivir un largo desierto, nos hace vivir en un largo desierto. La Biblia cuenta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía que ir a poseer la tierra que Dios les había prometido, la tierra donde fluía leche y miel, la tierra donde había bendición. Y dice que cuando Moisés envía a los espías, 12 espías, para explorar la tierra, ellos vienen con noticias, cuenta la historia, y 2 de ellos, Josué y Caleb, cuentan maravillas de aquella tierra que Dios había prometido, y dice: la verdad es que el fruto es abundante, y es verdad que fluye leche y miel en esa tierra, y es verdad que hay bendiciones en abundancia. Y sus habitantes son gigantes, pero nosotros los vamos a pisar, los vamos a pisar como a langostas, dice una versión por ahí. Y entonces el informe que traen eran 12 en total, 1 por cada tribu, el informe general que traen los espías, los otros 10, es totalmente negativo, al punto que produce que el pueblo se queje contra Dios y contra Moisés. Y empiezan ellos a hablar mal y a decir: ¿por qué tuvimos que venir a morir al desierto? ¿Por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? Mejor vámonos, busquemos gente que nos lidere y que nos lleve, que nos saque de aquí del desierto. Y bueno, se arma todo un ambiente tan tenso que finalmente Dios termina trayendo juicio sobre el pueblo. Ellos tenían que estar en el desierto aproximadamente, si no me equivoco, 11 días, ¿sí? Les llevó a explorar la tierra prometida 40 días, y Dios les dice: por cuanto no obedecieron, no creyeron la promesa, no aceptaron el informe de estos 2 que traían buenas noticias, Josué y Caleb, entonces van a pagar 1 año por cada día que les costó explorar la tierra. Así que van a estar 40 años en el desierto. Dice que el pueblo de Israel constantemente tenía quejas contra Moisés. Ellos habían visto las plagas estando en Egipto. Habían visto cómo se abrió el mar. Habían comido el maná. Habían visto la multiplicación, que su ropa no se arruinaba, sus zapatos no se gastaban. O sea, habían visto tantos, pero tantos milagros de Dios, y aún así seguían quejándose de estar caminando por el desierto y de no llegar todavía a la promesa. Y entonces tenían todo para llegar a la tierra, para conquistar la promesa que Dios les había dado. Sin embargo,
La queja hizo que mueran en el desierto. Los tuvo 40 años, no solo a ellos que murieron en el desierto, sino a sus hijos. A partir de los 20 años tuvieron que esperar 40 años para recibir el cumplimiento de la promesa. Y esto es tremendo, porque el desierto es el lugar de prueba, es el lugar de crisis, es el lugar donde parece que Dios te abandonó, es el lugar donde nadie quiere estar. El desierto es aquel lugar donde sos probado constantemente y solo hay sufrimiento y dolor y solo hay una sensación de estoy solo y no sé dónde voy a ir a parar. El desierto es aquel lugar en donde nadie quiere llegar, donde nadie quiere estar por mucho tiempo. Si vemos la vida de Jesús, cuando Él fue tentado en el desierto, la Biblia cuenta que Él fue tentado, y justamente Él fue tentado porque estaba ayunando, entonces tenía hambre, y el enemigo le dice, bueno, hace que las piedras se conviertan en pan. Y justamente es ese lugar, el desierto, donde nadie de nosotros, ninguno de nosotros queremos estar, porque en aquel lugar es el lugar donde Dios trabaja nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser, y tenemos necesariamente que cambiar. Por eso la queja nos lleva a vivir en un largo periodo de desiertos. Si constantemente me estoy quejando por todo y constantemente estoy viendo lo negativo que me rodea y no las cosas buenas que Dios me ha provisto y que me ha dado, entonces constantemente voy a estar en un desierto. ¿Se acuerdan la semana pasada y el miércoles pasado hablábamos que la persona, los espíritus que atan la mente provocan que estemos preocupados todo el tiempo? Y eso es parte de un desierto también, de una mente que está en un desierto. Cuando nosotros no hemos logrado entender y ver los milagros de Dios a diario, lo más cotidiano, poder levantarme y tener vida, cuando nosotros no logramos ver lo sencillo, que es milagro también, que Dios hace sobre nuestras vidas, cuando no logramos apreciar esas cosas que Dios nos da, entonces comenzamos a darle lugar a los pensamientos negativos. Y una mente negativa va a producir queja. Voy a volver a leer esa definición de queja. Expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo, inconformidad. Si yo no logro ver la bendición de Dios a lo largo de mi vida, voy a tener resentimiento. Y sabe que el resentimiento produce queja. O sea, es producido es producto o logra que yo me queje, a ver si soy clara en esto. Cuando yo hablo palabras de persona resentida, ¿no? Me preguntan algo y contesto ladrando, me comentan algo y en vez de contestar amablemente ladro, ¿no es cierto? Nosotros aquí en casa decimos ladrar, parece que estás ladrando. Bueno, eso es resentimiento. Y el resentimiento lo que hace es que yo viva en un eterno desierto. Por eso tenemos que analizarnos, ¿sí? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué recuerdos tenemos? Aprendí hace algún tiempo a pedirle al Señor que Él borre de mi mente aquellos recuerdos de mi pasado, de mi infancia, de mi adolescencia, que traían dolor a mi vida. ¿Por qué? Porque ese dolor hacía que yo hable y conteste con resentimiento. Entonces, la queja es expresar con palabras resentimiento, disgusto, ¿sí? Nada me cae bien, desacuerdo, estar todo el tiempo dando la contra, ¿sí? Todo el tiempo, si alguien dice blanco, yo digo negro, si dicen rosa, yo digo azul, si dicen para arriba, yo digo para abajo, y así todo el tiempo estoy dando la contra. Entonces, quejarse es expresar con palabras lo que hay en mi mente. Si hay resentimiento, si hay desacuerdo, si hay inconformidad, si hay disgusto, voy a transmitir con mi boca todas esas cuestiones negativas que lo único que van a hacer es tenerme en un eterno desierto. El pueblo de Israel tuvo que estar 40 años. Sus hijos, ellos fueron castigados por Dios directamente, tuvieron que morir toda esa generación en el desierto. ¿Por qué? Porque hubo 10 hombres que trajeron un informe negativo, porque hubo 10 hombres
que vinieron contando cosas terribles, ¿no? Que son gigantes, que nos van a matar, nos van a comer como a pan, no vamos a poder lograr conquistar esa tierra, no vamos a poder lograrlo. La tierra que Dios nos prometió sí es una tierra próspera, pero no vamos a llegar nosotros ni a conquistar lo que pisen nuestros pies porque nos van a hacer pedazos. Esa fue la información que trajeron aquellos 10 espías. Y el pueblo, por no escuchar a Josué y a Caleb, tuvo que pagar un precio muy alto. La generación que salió de Egipto, por dejar entrar en su mente información negativa, información que Dios no había dado, información que iba en contra de lo que Dios les había prometido, el pueblo de Israel, toda esa generación tuvo que morir en el desierto. Y aparte de eso, sus hijos, hasta 20 años, tuvieron que esperar 40 años para lograr ver el cumplimiento de la promesa. Yo estoy próximo a cumplir los 42 años. Y yo digo, si yo, por causa de la queja, voy a vivir en un eterno desierto y mis hijos van a tener que esperar 40 años para que se cumplan las promesas que Dios me dio, es una desgracia, imagínense. Yo me perdería el cumplimiento de las promesas de Dios y mi hijo mayor, que tiene 14, tendría 54 años cuando la promesa se cumpliera. Así que qué triste es ver esta historia en la palabra del Señor, de un pueblo que Dios había escogido, que Dios había apartado, que Dios amaba profundamente, pero que no había entendido cuál era el sueño de Dios, no había entendido cuál era el propósito de Dios, no habían entendido que quejarse los alejaba de Dios, los distanciaba de ese propósito, los hacía quedar en ese desierto. Sus hijos tuvieron que esperar 40 años. Los que somos padres de chicos o los que son abuelos de pronto y tienen nietos chicos, piensen, ellos tuvieron que morir y las generaciones que vinieron tuvieron que esperar 40 años. Y es terrible. El desierto es el lugar en donde nadie quiere estar. Claro que Dios se ocupó de los hijos de esta generación durante el tiempo que estuvieron en el desierto, proveyendo alimento, agua y vestimenta. Y la Biblia habla de que iba una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día para darle sombra. Dios se ocupó del pueblo, pero toda esa generación que salió de Egipto, que tenía la promesa de ir a una tierra donde fluía leche y miel, no pudo ni siquiera ver la promesa de lejos. Por más que ellos intentaron arrepentirse y hicieron todo para que Dios cambie de opinión, la sentencia había sido dada. Así que cuando nosotros damos lugar en nuestra mente a los pensamientos negativos y los expresamos a través de la queja, lo que producimos en nuestra vida es estar en un constante desierto. Y uno dice, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace un milagro? ¿Por qué Dios no mueve su mano? ¿Por qué no abre los cielos? ¿Por qué la respuesta no llega? Bueno, muchas veces somos nosotros los que retenemos esa respuesta, quejándonos y quejándonos y quejándonos y no viendo lo bueno que Dios hoy ha hecho por mí. Hoy comí, hoy me vestí, hoy mis hijos están sanos, mi familia está sana. Hoy puedo dar gloria a Dios porque tengo un techo que cubre mi cabeza, está pronosticado lluvia para los próximos días, no me voy a mojar. Y entonces hay cosas que son tan básicas que Dios nos da a diario. Puedo respirar mientras tantas personas están muriendo intubadas en un hospital, en la terapia intensiva. Puedo respirar y son cosas tan básicas, pero que nosotros que las tenemos a veces no nos damos cuenta y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y entonces esa queja hace que las promesas de Dios se retrasen porque nos mantienen en el desierto. Es como que nos tienen ciegos, nos tienen impedidos de poder ver más allá, ¿no? Ponen como una pared delante nuestro. Y Dios dice, bueno, yo quiero bendecirte, pero preferís estar en el desierto. Yo quiero traer la respuesta, pero preferís estar en el desierto. Yo quiero hacer un milagro, pero tu elección es el desierto. Recuerde que los pensamientos de nuestra mente son nuestra elección. Así que si uno quiere tener pensamientos negativos, es mi propia decisión tener esos pensamientos. Ellos decidieron escuchar a los 10 espías que traían noticias negativas y les fue mal.
perdieron la oportunidad de recibir el cumplimiento de la promesa. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de escuchar palabra de aliento, de llenar nuestra mente de las cosas de Dios y recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, otro de los peligros de quejarnos es que abrimos puertas al enemigo para que entre en nuestras vidas y destruya nuestra vida por completo. En Números capítulo 16, desde el versículo 41, yo no voy a leer todos los versículos, solo voy a leer el 41 y el 49, pero usted después lo puede leer. Dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Y en Números 21, del 5 y 6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Otra vez otra queja, ¿no? En este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense, se estaban quejando porque tenían para comer. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dos situaciones más de queja del pueblo de Israel, ¿no? En la primera vemos la rebelión de Coré y mucha gente muere y el pueblo se queja por los muertos y dicen al final, terminan hablando mal de Moisés y de Aarón, ¿sí? Y Dios se enciende en ira y comienzan a morir. Y en ese momento Moisés le dice a Aarón que vaya con el incienso, ¿sí? A traer redención, ¿sí? Que vaya a pedir perdón por el pueblo. Y entonces la mortandad cesa, pero mueren 14.700, sin contar los muertos por la rebelión. Se estaban quejando, ¿sí? Porque murieron los rebeldes. Y en el segundo evento dice que se estaban quejando porque tenían para comer y el maná no les gustaba, se habían cansado de comer maná, y entonces dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces acá se estaban quejando, en la primera se quejaban porque murieron los rebeldes, y en la segunda situación se quejaban porque tenían para comer, o sea, nada les venía bien. El quejarnos constantemente hace que el enemigo entre a nuestra vida y la destruya. Sabe, yo varias veces ya lo dije, Satanás y los demonios no piden permiso, no son respetuosos, ¿sí? Ellos directamente, si uno les da una endija chiquitita en la vida, arrasan con todo y quieren tomar posesión, ¿sí? Son como usurpadores de nuestra vida. Y cuando nosotros en nuestra mente tenemos ideas negativas, tenemos pensamientos negativos y comenzamos a hablarlos por medio de la palabra y comenzamos a confesar y me quejo porque, no sé, porque me fue mal en determinada situación, me quejo como el pueblo de Israel se quejaba porque tenían para comer, porque no les gustaba el maná. Entonces se quejaban porque tenían para comer. Y me quejo por lo que tengo, y me quejo por lo que logré, y me quejo porque, no sé, porque salió el sol, y me quejo si el sol se guardó, y me quejo, y me quejo. Y miren, esto como les dije al principio, es algo que constantemente Dios trabaja en mi vida, porque como les dije al principio, me encantaba, a veces que era una cosa que no lo podía evitar, como le puse por título, no puedo evitar quejarme. Bueno, los pensamientos negativos producen que nosotros hablemos de manera negativa y estemos quejándonos constantemente, expresando con palabras, como dije hoy, disgusto, resentimiento, desacuerdo, inconformidad. El tener esta costumbre de quejarnos por todo produce que el enemigo ataque nuestras vidas y tome posesión de ella para destruirla. El Evangelio de Juan 10:10 dice que cuando el ladrón llega se dedica a robar, a matar y a destruir. El enemigo no respeta apellido, no respeta títulos, no respeta clase social, no respeta nacionalidad. Satanás cuando llega y cuando le diste lugar a través de la queja, toma posesión de tu vida y lo que quiere es destruirte. El pueblo tuvo que vagar en el desierto y muchos murieron
Muchos murieron en estos acontecimientos. En el primer acontecimiento la ira de Jehová se encendió, en el segundo las serpientes ardientes los mordían y morían. Y el pueblo murió por estar quejándose por lo que Dios les daba y por lo que Dios hacía. Ellos se quejaron porque los rebeldes se murieron, se quejaron porque no querían comer lo que Dios les estaba dando y finalmente terminaron perdiendo la vida. Muchos. En el primer evento vemos que dice que murieron 14.600 personas, perdón, 14.700 personas, sin contar a los que habían muerto en la rebelión de Coré. O sea que mucha gente perdió su vida por quejarse, por no estar de acuerdo, por ser rebelde. Y sabe que yo pensando en esto, ¿no? Digo, quizás no caiga un rayo y te parta en dos y no pierdas tu vida física, pero sí es posible que a través de la queja pierdas tu vida espiritual, porque una expresión trae a otra expresión y así las expresiones se van sumando y multiplicando, y cuando nos queremos dar cuenta somos una fuente que en vez de ser fuente de agua de vida, terminamos siendo fuente de aguas amargas, ¿sí? Y nuestra boca se convierte en agua amarga, ¿sí? Recuerde, en el poder de la lengua, tiene el poder de dar vida o traer muerte. Y cuando nosotros hablamos de manera negativa y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, entonces corremos el riesgo, quizás no de morir físicamente, porque como dije antes, un rayo no nos cae y nos parte en dos, pero sí de perder nuestra vida espiritual, de perder aquellos regalos espirituales que Dios tiene para nosotros, de ver las bendiciones de Dios sobre mi vida y mi familia. Entonces es necesario que cambiemos nuestra forma de hablar. Esta frase que yo ponía al principio, no puedo evitar quejarme, lo hablo por experiencia propia, porque para mí era normal en mi juventud. ¿Cómo estás? Cansada. ¿Cómo estás? No doy más. ¿Cómo estás? Y era una persona joven de 18 años, sana, no tenía nada de qué quejarme, porque gracias al Señor tuve una juventud de mil maravillas. Pero si alguien me preguntaba, estoy mal, estoy cansada, y siempre tenía una expresión de queja, hasta que alguien que no tenía confianza para decirlo, me enfrentó y me dijo, vos siempre te quejas. Y tuve que cerrar el pico, tuve que cerrar la boca y meditar y corregir esa expresión. Tuve que corregir esa forma de hablar. Era una costumbre, ni siquiera pensaba lo que decía, ¿no? Lo decía porque ya era normal en mí. Y tuve que cambiar. Y fue un proceso ya más de 20 años, en donde cada vez que sale una queja, me acuerdo de ese día, miren, me acuerdo como que fue ayer, de esa chica que me dijo, vos siempre te quejas por todo. Y fue terrible. Así que tenemos necesariamente que cambiar nuestras expresiones. Y para cambiar nuestras expresiones es necesario cambiar nuestra mente. Las quejas son las expresiones de resentimiento. Entonces, si usted tiene resentimiento por expresiones del pasado, tiene resentimiento por situaciones que se dieron en su vida durante su infancia o palabras que se lanzaron sobre tu vida y entonces estás enojado y vas a expresar ese enojo, o tenés disgusto con alguien porque no hizo como querías, no avanzó como esperabas, no progresó, no llenó tus expectativas, o desacuerdo en alguna situación en el trabajo, ¿sí? O en el lugar donde te desarrollás como persona y estás en desacuerdo, inconforme, ¿sí? Con lo que están haciendo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno lo puede pensar, uno puede no estar de acuerdo, pero uno tiene que tener cuidado en la manera que lo va a expresar. Por eso necesitamos cambiar nuestra mente. Yo la última vez hablaba de que es posible tener la mente de Cristo, sujetar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera, en vez de quejarme, voy a tener palabras de bendición, palabras de vida realmente. No vamos a encontrar nunca en los evangelios a un Jesús quejándose. ¿Se imagina a Jesús diciendo, qué bajón, las calles de Jerusalén tienen tanto polvo,
ay, qué horrible tener que ir a Samaria con estos samaritanos que no nos llevamos los judíos y tener que cruzarse con esta gente. Yo me imagino a Jesús encontrándose con la samaritana y diciendo, ay, no, con vos no me puedo juntar porque sos samaritana. O de pronto con los leprosos y decirle, ay, no me vayan a tocar a ver si me contagian, qué horror, cómo están hechos pedazos. Imagínense, en los evangelios un Jesús de esa forma. Queda chistoso, ¿no es cierto? Jesús diciendo, ay, qué horror esto. Y de pronto, no sé, a María tirándole el perfume de nardo puro y diciendo, ay, qué apestoso ese perfume, mujer, ¿por qué no elegiste otro mejor? Algo de Cacharelo, de no sé, de alguna otra marca más importante. En fin, no hay un Jesús quejoso en los evangelios. Hay un Jesús dando palabra de vida, dando palabra de sanidad, dando palabra de liberación, de restauración. Un Jesús que obró milagros por medio de la palabra. Y entonces cuando vayamos a quejarnos, pensemos en esto. El pueblo de Israel tuvo que andar 40 años por el desierto, toda una generación tuvo que morir. Y aparte murieron muchos en situaciones específicas donde se quejaron y perdieron el cumplimiento de la promesa. Murieron por ser rebeldes y quejosos y murieron por no ser agradecidos a Dios. La Biblia, acerca de todo esto, dice que hablemos sin queja. Dice en Filipenses capítulo 2, 14 y 16, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Esto es tremendo porque habla de ser ejemplo. Donde nosotros nos movemos, sea que de pronto vamos a comprar algo al supermercado o vamos, no sé, al hospital o a cualquier lado, donde usted quiera que se mueva, y usted se expresa de determinada manera, luego, supongamos que yo voy y digo, ah, sí, fulanita de tal, ay, esa mujer, uy, o ese varón, uy, Dios mío, mejor. Entonces, nosotros somos luz o somos tiniebla. Y Filipenses dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Aquí en Argentina podemos ver que la gente está a la defensiva. Hace poco me comentaban de una situación en el supermercado. La cajera le dijo, va a querer bolsitas, funditas para llevar sus compras. Y la mujer que estaba pagando sus compras le dijo, y claro, ¿dónde querés que lleve las cosas? O sea, no le estaba preguntando nada mal. Acá en Argentina las funditas de mandado se compran, ¿sí? No son descartables, o sea, son desechables, pero las tenés que pagar. Y entonces la actitud de la persona que fue a comprar fue, ¿dónde voy a llevar mis compras si no me das fundas o si no me das bolsas, como decimos en Argentina? Y dice, me contaban que la chica se puso a llorar porque sintió como que, ay, Dios mío. Imagínense si esa mujer después le quiere ir a evangelizar, si fuera cristiana, yo creo que no. Pero imagínense esa mujer después predicando la palabra del Señor. Y yo creo que la cajera de ese supermercado diría, Dios mío, si así es ser cristiano, mejor sigamos en el mambo que venimos porque es terrible. Así que, como dice Filipenses, hagamos todo sin quejas. Hagamos todo siendo intachables y puros, porque somos luz, dice que somos como estrellas que brillan en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, y no estoy hablando de una religión, ¿sí? No estoy diciendo usted que es evangélico, usted que es católico, usted no estoy hablando de religión. Usted que dice que es hijo de Dios, haga las cosas de manera intachable y puro, para que pueda ser como una estrella en el firmamento, llevando en alto y manteniendo en alto la palabra de vida. La manera en que nos expresamos, ¿sí?, proviene de una mente positiva o de una mente negativa. Y si mi mente está cargada de cuestiones negativas, mis expresiones van a ser negativas. Recuerde otra vez, la voy a decir muchas veces, esta definición de queja. Es expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Cuando me quejo, estoy diciendo con palabras todo esto negativo
que primero estuvo en mi mente, lo anidé por unos días, por unos minutos, por unos momentos, y entonces el enemigo taladró mi oído a tal punto que cuando lo pronuncié fue una bomba para la persona que lo recibió, una bomba para el mundo espiritual, y el enemigo vino y tomó lugar en mi vida, y los demonios vinieron y tomaron lugar en mi vida, y ahora quizás no muera físicamente, pero sí espiritualmente comienzo a perder terreno de mi vida, comienzo a retroceder en vez de avanzar. Y esto que dice Filipenses, manteniendo en alto la palabra de vida, en vez de mantener en alto la palabra del Señor, estamos tapándola con un cajón para que nadie pueda acercarse a él. Otro de los aspectos, o lo que dice la Biblia acerca de hacer las cosas quejándose, dice: por nada, Filipenses también 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es como decir, no se quejen tanto, pidan lo que quieren a Dios con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Agradecer es corresponder a un cuidado o una atención. El texto que yo leí hace un rato bastante largo, ¿sí? en Números, dice que el pueblo de Israel se quejó porque tenían para comer el maná y estaban hartos de comer maná. Y ya no querían comer maná, querían comer, no sé, asado, ¿sí? Porque después Dios le mandó codornices hasta que vomitaban de tanta carne que habían comido. Dice que Dios les dijo, van a comer hasta que les salga por las orejas. Y entonces ellos se quejaron porque tenían para comer y Dios otra vez envió juicio. Entonces, debemos ser agradecidos. Si hay necesidades, si hay situaciones que precisamos que Dios resuelva, dice la Biblia, vayan delante de Dios, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, en oración y ruego, y con acción de gracias. Entonces, ser agradecidos a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que Él pone en nuestras manos, en nuestra mesa, por la familia que tenemos, porque por ahí uno dice, pero la familia no se elige, te tocó esa familia toda desbaratada, patas para arriba. Bueno, sea agradecido con lo que Dios le dio. Y si hay necesidad, y si precisa que Dios traiga una respuesta a alguna situación que está atravesando, entonces vaya delante de Él confiando y sepa que Dios va a traer respuesta. ¿Sí? ¿Cómo se agradece a Dios? Con palabras, ¿sí? Entregándole nuestra vida, dándole espacio en nuestro corazón, sirviéndole, como leíamos en el texto anterior, poniendo en alto la palabra del Señor para que otros le conozcan. Esa es la mejor manera en que podemos agradecer a Dios. ¿Sí? A Dios no le podemos pagar con billete lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho por nuestras vidas, porque Él es dueño del oro y la plata. Pero podemos agradecerle a Dios con nuestra propia vida, teniendo en alto su palabra, ¿sí? Hablándole y dándole gracias a Él delante del trono, en oración, transmitiendo a otros lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué mejor manera de agradecerle a Dios poniendo mi vida a su servicio? Hermanos, hasta que aprendamos a glorificar a Dios a Dios con nuestras actitudes, no seremos libres. Mientras nosotros hablamos negativo, no habrá libertad, porque en nuestra mente está ese patrón, ¿sí? Está como anclada una idea de que todo no. Hablar de manera que a Dios no le agrada. Y mientras no cambiemos nosotros esas palabras que salen de nuestra boca y no cambiemos nuestra mentalidad, que esto yo lo hablé el miércoles, mientras no tengamos la mente de Cristo, no va a haber libertad en nosotros. El Señor hace milagros, pero la decisión, recuérdenlo, lo estoy diciendo muchas veces en este tiempo, la decisión es suya y la decisión es mía. Y por último, otra de las cuestiones que habla la Biblia con respecto a hablar quejándose, es que tenemos que ser pacientes. Dice en Primera de Pedro, y este es un punto que a muchos de nosotros quizás nos golpea porque queremos todo ya, ¿no? Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal.
O sea, si me pegan porque actué mal, no hay mérito. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Y también tiene que ver con una cuestión de actitud, la paciencia, ¿no? A veces queremos todo ya y queremos ser justicieros, diciendo esto estuvo mal y tiene que pagar porque hizo mal, porque no respetó las leyes, y nos ponemos en justicieros y nos ponemos en rol de juez. Sin embargo, Dios dice que debemos sufrir con paciencia, dice, cuando reciben un trato injusto. Jesús estaba siendo abofeteado, escupido, maldecido, estaba siendo colgado en la cruz. Y la Biblia dice que no salió palabra de su boca, no hubo queja, no hubo reproche, no hubo reclamo. Jesús fue como cordero al matadero sin decir una palabra. Y usted, si ve en algún video en YouTube, va a ver que los corderos son mansitos, ¿no? De pronto, si usted quiere matar un chancho, yo tuve oportunidad de ver cómo matan los chanchos, ¿no? En Ecuador. Hacen un escándalo que parecen un montón de viejas chismosas juntas ahí cotorreando, ¿no? No sé si todos me entienden esta expresión. Pero matar a un chancho es terrible. Grita que parece que no sé. Obviamente el chancho se da cuenta que lo están matando. Pero el cordero es manso. También vi, más o menos, medio de lejos, porque a mí esas cosas mucho no me gustan, pero vi matar al cordero. Y es un animal manso, que pobre ni cuenta se da y de repente, chau, ya no está más. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Soportar con paciencia. ¿Sabe? A nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga. A nadie le gusta que lo toquen donde le duele. A nadie nos gusta que nos digan la verdad cuando estamos mal, que nos confronten cuando nos estamos equivocando, o que simplemente de manera injusta vengan y nos juzguen o hablen de nosotros. A nadie nos gusta. Pero Jesús fue como cordero al matadero y Él es el modelo que nosotros tenemos que imitar. A Él nos tenemos que parecer. Paciencia no es la habilidad de esperar. Paciencia es la capacidad de mantener una buena actitud mientras espero. Imagínese, recuerde este ejemplo, el chancho y el cordero. El chancho, cuando se dio cuenta que lo van a matar, empieza a hacer alboroto. Pero el cordero espera, tranquilo, ¿no? Bueno, ya, esperamos con paciencia. Ninguno de nosotros está destinado a ser degollado ni como chancho ni como cordero. Pero cuando usted vaya a quejarse por alguna injusticia o por alguna situación que le toca vivir, o porque se acuerda de alguna situación negativa de su vida y quiere pronunciar resentimiento y desacuerdo, recuerde esta ilustración del chancho y el cordero. Y diga, yo no quiero ser chancho. Yo quiero paciente soportar las injusticias si es que toca vivirlas, ¿sí? Nadie dice que vengan a robarte y no reacciones, ¿no? Pero con paciencia soportar aquellas cosas, como dice la palabra. Cuando reciben un trato injusto, sopórtenlo con paciencia, ¿sí? Porque no tiene mérito si a alguno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Así que recuerda esta ilustración. El tema de hoy, la mente, no puedo evitar quejarme. Espero que cada uno de ustedes pueda reflexionar en este día y creo que a todos nosotros este tema nos golpea de cerca, ¿sí? Quizás a unos más, a otros menos, ¿sí? Pero que podamos nosotros reflexionar y decir, Señor, yo no quiero que haya queja en mis labios. Yo quiero ser una fuente de agua de vida, que cuando abra mi boca, la palabra de Dios salga, que cuando abra mi boca, palabras de bendición salgan para mi esposo, para mis hijos, para mis vecinos, para mi familia, para mis amigos, ¿sí? Que siempre tenga palabras de bendición y no palabras de queja, no palabras de resentimiento, de rencor, palabras que destruyen, palabras que abren la puerta al enemigo para que venga
destruir mi vida, a tomar posesión de mis emociones, mis sentimientos, mi alma, ¿sí? Y que después tengo que andar liberándome por haber hablado de manera negativa. Señor, que sea tu presencia reinando en mi alma, en mi corazón, en mi mente, que sean tus pensamientos, que mi mente pueda estar sujeta a la mente de Cristo. Reflexione en esto y que este pueda ser su clamor, que su mente esté sujeta a la mente de Cristo. Oramos en esta noche para terminar este tiempo, ¿sí? Me estoy extendiendo un poco cada vez, pero creo que este tema lo merece porque es un tema muy profundo para cada uno de nosotros que queremos desarrollarnos en la vida cristiana, ¿sí? Si de pronto tuviera que predicar de recibir un milagro o otro tema que tiene que ver con la vida cristiana, quizás me extendería menos, pero este tema tiene que ver con la vida personal, con la decisión que cada uno toma para crecer y para recibir las bendiciones de Dios. Y creo que el tema de la queja es un tema bien fuerte, pero que si reflexionamos podemos darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que nos transforme. Oramos y terminamos este tiempo. Sí, gracias por permitirme entrar a su casa, gracias por acompañarme en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque nos confrontas, gracias Señor porque nos muestras nuestros errores, nuestras fallas, y nosotros queremos en esta noche pedirte perdón si hemos hablado palabras de queja, palabras negativas, Señor, si hemos dado lugar en nuestra mente a pensamientos negativos que nos han llevado a quejarnos constantemente, te pedimos perdón. Señor, renunciamos a toda queja, renunciamos a toda expresión negativa. En esta noche renunciamos a todo espíritu que ha controlado nuestra boca y nuestra mente para que hablemos solo quejas y solo palabras negativas. Renunciamos a todo espíritu que ha tomado control de nuestra mente para que vivamos quejándonos y no nos demos cuenta que a través de la queja solo estamos en el desierto y solo perdemos el avance en nuestra vida espiritual. En esta hora, Señor, te pedimos que traigas libertad a nuestra mente acerca de la queja, acerca del hablar de manera negativa, que cortes, Dios mío, toda cadena y toda ligadura con espíritus que llevan a quejarnos, que nos llevan a hablar de forma negativa. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los hermanos que me está viendo en esta hora, por cada familia representada. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que saques de los hogares, de las mentes, Señor, todo espíritu que los lleva a quejarse, todo espíritu que los lleva a hablar de manera negativa para que no avancen en el caminar cristiano. Señor, te hemos pedido perdón y hemos renunciado, y ahora yo declaro libertad sobre tu vida de todo espíritu de manipulación y control mental que está ejerciendo sobre tu mente pensamientos negativos para que hables solamente quejas, para que hables de manera negativa, para que rezongues todo el tiempo, para que nada te conforme, todo espíritu que te lleva a estar inconforme, disgustado, resentido, enojado. En esta hora le ordeno que suelte tu mente ahora y retroceda al abismo y sin retorno. Señor, yo te pido que envíes del cielo ángeles guerreros que amarren demonios y espíritus que vienen a traer pensamientos negativos sobre tu pueblo. Dios mío, hay promesas que están en tu palabra que quieres cumplirlas en tu pueblo, y en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que esos espíritus que están controlando la mente y que impiden, Dios mío, que tu pueblo vea tus promesas cumplidas, sean amarrados y llevados al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre tu pueblo, declaro libertad sobre sus mentes, Señor, para que ellos puedan pensar conforme el corazón tuyo, que sus pensamientos estén sujetos a la mente de Cristo, que Señor, cada uno de ellos pueda mirar como tú ves, que puedan, Dios mío, ser agradecidos, ser pacientes, Dios mío, que puedan llevar sus necesidades en oración delante de tu trono. Dales la capacidad a cada uno, Señor, de poder hablar como tú quieres que hablemos, de poder, Dios mío, ser pacientes aún cuando nos tratan de manera injusta. En el nombre
nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que llenes a cada uno conforme la necesidad de su corazón. Que cada uno pueda recibir la paz, la bendición de tu presencia. Que ahí donde están el fuego de tu Espíritu los colme, Señor. Que ahí donde están tu presencia los abrace. Si necesitan hoy un milagro, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que obres milagros, que traigas respuestas. Si usted necesita sanidad, si usted necesita prosperidad, cualquiera sea su necesidad, en esta hora la ponemos delante del tribunal del cielo, delante del Dios Todopoderoso. Presentamos las necesidades del pueblo de Dios, creyendo que Él trae respuesta, creyendo que Él obra milagros, creyendo que Él obra de forma sobrenatural, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Que lo que tus manos toquen sea bendecido, que donde vayas la luz del Evangelio brille, que donde te muevas puedas ser como las estrellas en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, llena en esta hora con tu Espíritu Santo, bautiza con tu Espíritu Santo. Si hay hermanos que todavía no hablan en lengua, que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de tu presencia, para que sus mentes sean renovadas, para que sus mentes sean transformadas, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, derrámate con poder, derrámate con toda gloria. Te damos lugar, Señor, para que en este tiempo tu presencia lo llene todo, que cuando vayamos delante de tu altar podamos sentir tu gloria, podamos sentir tu unción, tu presencia. Espíritu de Dios, paséate en medio nuestro. Paséate en medio nuestro, que cada uno de los que me está viendo y escuchando reciba hoy la unción de tu Espíritu Santo. Que al terminar este tiempo, Dios mío, ellos sientan que algo ha cambiado en su forma de hablar, en su forma de pensar. Que ya el enemigo no venga a bombardearlos, Dios mío, con pensamientos de rencor, de enojo, de desacuerdo, de disgusto. Que ellos puedan tener cobertura espiritual sobre su mente, para que sus palabras sean bendición y no maldición, sean victoria y no derrota, en el nombre poderoso de Jesús. Que terminado este tiempo, cada uno de tus hijos pueda experimentar cambios en lo que habla, en lo que dice y en lo que piensa. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra que nos desafía, que nos edifica. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que me están viendo en este momento, los que verán luego en diferido. Que la presencia de tu Espíritu Santo se mantenga intacta. Que tu presencia, Dios mío, sea como una espada de dos filos. Que tu palabra penetre los corazones, Señor, y traiga transformación a nuestras vidas para crecer, para avanzar, para conocerte más. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío, por esta bendición. Hermanos, que el Señor les bendiga. Usted puede seguir en la presencia del Señor. Yo no quiero extender más este tiempo, pero el Señor quiere llenarnos de su presencia. El Señor quiere inundarnos con su Espíritu Santo para que las palabras que salgan de nuestra boca no sean de derrota ni de queja, sino que sean de victoria y de vida. Así que busque al Señor en oración, busque al Señor leyendo su palabra, aparte un tiempo a diario para que el Señor le hable, le ministre y lo que su mente contenga sea las verdades divinas. Así como decimos que somos hijos de Dios, necesitamos estar en contacto con este Dios, porque si no simplemente seríamos religiosos. Dios no quiere gente religiosa, Dios quiere hijos activos, hijos que le conozcan, hijos que se relacionen con Él. Así que le animo a buscarlos y en el tiempo que usted pueda, aparte unos minutos para conocerlo más. Él quiere revelarse a nuestras vidas, Él quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. La palabra lo dice, lo acabamos de citar. Y yo creo que Dios en este tiempo va a transformar, va a traer renuevo a tu vida y vas a poder testificar lo que Dios está haciendo. Para gloria de Dios hemos recibido muchos testimonios acerca de lo que Dios está produciendo en la mente de muchos hermanos y los cambios que están sucediendo, y eso nos llena de gozo. Vamos a seguir con este tema un par de transmisiones más hasta que Dios diga. Y espero usted vea crecimiento y vea cambio.
Les mando un abrazo grande, gracias por permitirme entrar en su casa y el día miércoles 19 horas de Argentina los espero una vez más. Si este mensaje le bendijo, les sirvió, compártalo en sus redes, compártalo con sus amigos, sus familiares. Yo sé que es fuerte la palabra, pero sé que producirá el propósito por el cual fue enviada. Un abrazo grande y el día miércoles nos estamos encontrando una vez más por este medio. Bendiciones y hasta el miércoles.